se acaba de inaugurar y se ve absolutamente no solo contemporáneo, sino se ve un hotel muy, yo creo, a nivel experiencial muy por delante, ¿no?, de su tiempo. El Thrive Kraków Old Town, este fue un caso muy curioso porque realmente hicimos, fueron dos Thrive, uno en Varsovia y otro en Cracovia. Además, un proyecto que tiene muchísimos años, fue pre-COVID, fue en el 2019, cuando yo creo que fue, yo atrevería a decirte, en verano del 2019, cuando se ganaron los dos. Y fue curioso porque volvía yo de un viaje a Tokio, teníamos que presentar los dos, los presentábamos en Varsovia, hice escala en Varsovia y ganamos los dos a la vez, el de Cracovia y el de Varsovia. Nos hizo mucha ilusión, es que nunca habíamos ganado dos hoteles de golpe, o sea, para la misma cadena y en el mismo día. Nada, inmediatamente, prácticamente en menos de una semana, nos llamaron y nos dijeron que nada, que nos habíamos llevado los dos hoteles. Lo cual fue, bueno, además eso, yo venía de Tokio, la presentación fue como mucha gente, con muchas preguntas, allí en Polonia, yo venía agotado, yo la verdad es que no daba un duro por ganarlo. Yo volví a Madrid, pues esa misma tarde lo presenté y esa misma tarde no hice ni noche en Varsovia, me volví a Madrid y recuerdo que preguntaba a todo el equipo, ¿qué tal, Kutu, qué tal ha ido y tal? Dije, mirad chicos, yo lo he contado lo mejor que he podido, pero estaba hecho polvo. Y no daba un duro por ello, pero al final pues nos llevamos los dos. Y es cierto que es un hotel para ellos muy, muy importante. O sea, de cara al Thrive, es un hotel muy importante. Y algo que es verdad, que yo creo que lo hace aún mejor, es que siendo un proyecto de hace tantos años, porque es un proyecto que ya se desarrolló hace más de 6 años, lo cual se dice pronto, se acaba de inaugurar y se ve absolutamente no solo contemporáneo, sino se ve un hotel muy, yo creo, a nivel experiencial muy por delante, ¿no?, de su tiempo. Era un edificio de nueva construcción, con lo cual toda la parte de arquitectura complicaba mucho la ejecución. Y lo bueno de este hotel es que en ambos tomamos referencias como muy locales. En el caso del de Cracovia, es verdad que hay una galería de arte allí en Cracovia que comercializaba los carteles de cine que se hacían durante el periodo soviético, ¿no?, como hacían en Polonia, pues sus propios carteles de cine y tal, también con toda esta adversión un poco evidentemente a todo lo que venía de Occidente. De manera que hay una cartelería fantástica de los carteles de cine de esa época. Dentro de los carteles que vendían en esa galería, nos llamó mucho la atención la cartelería que habían hecho en torno a las películas de David Lynch, ¿no?, porque de hecho en muchos casos me pareció que reflejaban mucho mejor la atmósfera de las películas de David Lynch que los propios carteles que hicieron originales o entradillas un poco para presentar las películas en Estados Unidos. Entonces todo ese universo de David Lynch de repente encajaba muy bien con el concepto de Thrive. Al final Thrive es una marca que busca pues un punto, es muy urbana, con un punto de sofisticación, un cliente, bueno, de un nivel medio alto, que busca una experiencia como más enriquecedora que un hotel urbano al uso, ¿no?, en el que la forma de llamar la atención del cliente no sea algo ruidoso y grosero o evidente, ¿no?, o grotesco. Y todo ese universo, ¿no?, de las películas de David Lynch, esa pesadez del ambiente, esa tensión un poco que se respira, esos espacios y esas atmósferas que generaba David Lynch en sus películas, en los que muchos de esos casi te cuesta respirar, casi sientes que te están apretando el cuello. Queríamos trasladarlo, ¿no?, nos parecía un motivo o una inspiración muy interesante para trasladarla al espacio, a los diferentes espacios del Thrive. Cuando se hizo, pues ¿qué trabajamos? Hay algo además muy común entre las películas o el estilo un poco de David Lynch y el de Stone, que es esa luz dramática, muy teatral, en la que el contraste entre luces y sombras es muy, muy pronunciado, muy acusado, y a la vez el uso del color, ¿no? David Lynch es alguien que usa esos colores muy saturados, que los combina de forma muy arriesgada, en los que el equilibrio entre los elementos y entre la paleta de color está casi siempre a punto de desmoronarse. Tanto es así que cuando estamos haciendo nuestros proyectos nos cuesta un trabajo ingente convencer a los clientes
de que aquello va a funcionar, porque es cierto que cuando no estás acostumbrado a trabajar un poco en esa paleta de color, en muchos casos cuesta mucho entenderlo, ¿no? Cuesta mucho visualizarlo y decir, oye, que esto se nos va de las manos. Lo que yo me he encargado principalmente ha sido un poco de la dirección de obra de este proyecto del Trai de Cracovia, un poco desde el principio ya, y ha sido una experiencia bastante enriquecedora porque el proyecto empezó con, vamos a decir, empezó con algunas problemáticas porque era de planta nueva, es decir, no se trataba ya de una rehabilitación o de un recondicionamiento de un espacio, se trataba más bien de empezar de cero. Entonces la coordinación con todo el equipo de ahí de Polonia Internacional y todas las personas que ellos tenían contratados de la constructora, pues obligó a tener un diálogo y una comunicación constante con ellos y una fluidez en el trabajo que a lo mejor yo no estaba muy acostumbrado, y fue una de las cosas también que en este estudio pues me ha podido brindar. Entonces el trabajo con ellos ha sido mano a mano constantemente, es decir, desde la elección de todos los materiales hasta pulir un poco el concepto. Y parte de lo que yo considero que ha sido muy relevante y muy interesante en este proyecto ha sido cómo hemos logrado plasmar completamente ese concepto inicial a la obra final. Porque el concepto tenía un aire de dramatismo, ¿no? De interesante, de intimidad. Entonces todos estos materiales que utilizábamos, ¿no? Como todas las cortinas con un color que le daba una teatralidad, con las maderas, ¿no? También que utilizábamos de los revestimientos, ¿no? Una cosa que te evoca un poco a película, ¿no? A entrar dentro de un espacio, ¿no? Y pasar de estar en la calle en Polonia, porque está plenamente en el centro, ¿no? A pasar a un espacio mucho más íntimo y mucho más enriquecedor. Entonces ahí también fue esencial la iluminación, que tuvimos que coordinar. Yo me trasladaba constantemente allí para supervisar que todo se llevaba a cabo de la manera correcta, para plasmar un poco este concepto que te digo, y la iluminación fue, yo creo que principalmente una de las cosas más importantes, porque al ser un hotel que era de gran dimensión, porque tenía muchos espacios de diversos usos, yo creo que la iluminación, que en el estudio le damos mucho mimo y mucho cariño, tuvo mucha importancia, porque claro, todo el contraste entre materiales nada tiene que ver si no está bien iluminado, es decir, porque tenemos todo este telón de fondo de cortinas y estas maderas tan oscuras, y lo que queríamos era tener como esa intimidad en espacios de hotel para que ellos se sientan muy cómodos. Entonces yo creo que la comunicación fluida, que en un principio arrancó más complicada, porque uno pudiera decir la barrera del idioma fue complicada en un inicio, pero el resultado final ha sido, yo creo que muy bueno para tanto ellos como para nosotros, y es de algo en lo que yo soy muy orgulloso, ¿no? En el poder haber llevado esa dirección desde este estudio tan concisa y tan concreta, y que ha llevado a cabo un proyecto, yo creo que muy completo, porque si de algo nos orgullecemos aquí es que el concepto y las visualizaciones y los renders iniciales, una vez llevados allí, impresos, y lo pones al lado del espacio, la realidad de ambos es que tanto en materiales, en los espacios, en los acabados, todo es prácticamente lo mismo. Entonces hemos conseguido trasladar exactamente lo que queríamos y hacerlo realidad. Una de las cosas más curiosas que tuvimos un poco allí cuando yo iba a verlo era que, claro, como pasaba cierto tiempo en la que yo llegaba allí y demás, es verdad que teníamos comunicación constante de fotos de obra y vídeos un poco para ir viendo cómo estaba quedando todo el espacio. Al ser un edificio de planta nueva, pues todas las instalaciones que iban apareciendo de agua, de electricidad, de todo este tipo de asuntos estrictamente de instalación y de acondicionamiento, nos iban sorprendiendo también a nosotros. Entonces teníamos que ir inventando una serie de sistemas para poder solventar esas situaciones. Y una de ellas era que el lobby tenía una altura muy pequeña para lo que debería ser un lobby de un hotel, porque un lobby de un hotel, cuando tú entras, pues es un espacio como muy majestuoso y con mucha amplitud y muy agradable. Entonces, claro, de repente nos vemos en la situación en la que unas instalaciones caían exactamente en la recepción del hotel, justo en la entrada. Entonces tuvimos que hacer unas pruebas allí con la gente de la constructora de allí, pruebas con un cartón para ver cómo podíamos cubrir de la mejor manera, ¿no? Y luego ver un poco cómo reacondicionábamos ese espacio con un panelado que pudiera ocultar un poco, ¿no? De la mejor manera posible todas esas instalaciones y recubrirlas acústicamente, ¿no? Y de ahí también colocamos, y nos pareció que podía encajar tanto acústicamente como en esa iluminación que comentaba, las trumpet
que da una iluminación muy concreta y muy focal en el lugar de la recepción, para poder también redirigir esa atención a ese espacio que en un primer momento, tal y como estaba la obra, iba a plantearse como un poco desagradable, pero al final, con todo el tratamiento que se le dio y con esta iluminación, pues incluso preferimos que, con lo bien o oculto, digamos, o resuelto que había quedado, toda la atención fuese a ese mismo espacio, porque estábamos muy orgullosos de cómo había quedado. Y yo creo que eso ya simplemente en la entrada te da un impacto muy interesante de cómo, bueno, un poco cómo trabajábamos y con el mimo que tanto en Polonia como nosotros le íbamos dando al proyecto. Este hotel tenía una particularidad, bueno, no realmente una particularidad, pero es un elemento interesante, y era que en el mismo lobby tenía un acceso completamente directo y visual con la escalera principal del hotel. Y es cierto que la escalera siempre es un espacio que nunca se trata o nunca se mima tanto como pudiéramos otros espacios como el restaurante, el hall de entrada, el patio o todos estos espacios exteriores que van a tener un mayor flujo, un mayor movimiento, ¿no? Entonces nosotros quisimos dedicarle un poco de atención y más minucioso a esa escalera, porque aunque es verdad que los ascensores son lo que más usan las personas en los hoteles, pues consideramos que esa escalera tenía un toque como que pudiera ser interesante también para esta narrativa un poquito de cine, ¿no? Y de arte, y esa escalera tiene una conexión desde la planta baja hasta el restaurante, que está en la planta -1, que tiene toda esa continuidad teatral con todas estas cortinas que tenemos con unos tonos granates, ¿no? Que digamos que tiene una textura que ya te invita un poco a tocarla, ¿no? Tienes esa sensación como de estar metido en esta película, en este hotel, y quisimos darle toda esa continuidad desde la propia entrada, pasar por esa escalera y que no hubiese un corte de acabados y por tanto de concepto, de historia, ¿no? O de vivencia, y rematarla abajo en el restaurante con unos booths y unas grandes cortinas que teníamos allí, que en una primera instancia también supuso un reto, porque con esas instalaciones que en la planta -1 ya caían todas desde la última planta, ya remataban todas allá abajo, y se creaba todo un techo, ¿no? Que desvirtuaba un poco el concepto que nosotros teníamos y lo que queríamos transmitir. Entonces con este material y con los acabados más nobles y más cálidos, yo creo, con la iluminación de nuevo, pudimos tapar, digamos, no tapar, pero ocultar todos esos elementos que a lo mejor se interponían en la visual del cliente, ¿no? y de la persona que iba a hospedarse en ese hotel, para darles todavía más esa ilusión, ¿no? De encontrarse dentro de una película o de una serie, ¿no? De estar ahí en medio de la ciudad y pasar como abriendo una cortina a otro mundo completamente distinto, y que, bueno, pues quisieran quedarse allí lo más tiempo posible en ese hotel. Eso era un poco lo que queríamos. Más allá de todas estas zonas comunes, que claro, son donde más se va a apreciar todo ese espacio, todos estos acabados y todo este mobiliario, ¿no? Que hemos elegido para dar continuidad a toda esta historia que tenemos, ¿no? Y queríamos transmitir, tiene especial relevancia. Yo creo que le ponemos en Stone Designs, ponemos mucho el foco también en todos esos espacios intersticiales, como podría ser la escalera, pero también como podría ser los pasillos, ¿no? Y las conexiones, porque al final un hotel no deja de estar vinculando todas esas zonas comunes con la habitación, que es al final lo que el cliente que va a quedarse allí más va a valorar. Entonces estos pasillos tienen, sin llegar a tener una textura igual que, por ejemplo, podríamos decir todas estas cortinas, ¿no? y estos textiles de planta baja, tienen la misma continuidad como cromática, que también fue un reto, porque al cambiar un poco, digamos, de textura entre un papel pintado y un textil, ¿no? Es con la luz que nosotros queríamos potenciar, que fuese más puntual, ¿no? Y que tuviese momentos de transición entre espacios oscuros y espacios más iluminados en esos pasillos. Fue un reto, porque queríamos que la continuidad cromática, que es un recurso que nosotros solemos trabajar mucho, tuviese esa misma continuidad, para que, del mismo modo, como te decía, la película no se cortase, y desde esa escalera, desde ese restaurante y desde ese lobby, tú hasta tu propia habitación siguieras, ¿no? Rodeado de todos esos elementos que daban un carácter más dramático y mucho más interesante, ¿no? Y culminasen en esa habitación donde hay una ruptura completa en la gama cromática, y de repente empieza ahí, digamos, tu propia película. Ya después de la que has podido vivir, ahí ya arranca y empieza la siguiente. En este hotel funciona muy así, ¿no? Tiene una paleta muy saturada, en la que de repente, pues esos colores amarillos
se enfrentan a colores naranjas, a azules añil, con espacios muy sombríos de absoluta penumbra o casi en sombra, con fondos negros, con suelos porcelánicos que contrastan con alfombras muy coloridas. Tiene todo como una amalgama de sensaciones, de materialidad, de texturas, de color, de temperaturas, de materiales, que yo creo que ha generado, ¿no?, ese éxito que tiene, que la verdad es que está siendo un proyecto que está teniendo mucha repercusión también no solo dentro de los Stripe, sino dentro de Accor. Se ha convertido pues un poco como en un icono de la cadena. Y yo creo que parte del éxito es esa, ¿no?, yo creo que se ha conseguido, trabajando todo el equipo muy alineado en ese objetivo que teníamos de trasladar esos valores o un poco esa experiencia dentro del Tribe, se ha conseguido obtener una experiencia en la que no hay ningún espacio de estos que llaman ahora wow, que yo odio ese término, que es el de querer dar la nota fácil y grosera, como decía mi padre, sino que todo el hotel te involucre, ¿no?, de alguna forma te meta, como en las películas o como ocurre en el cine o en las obras de teatro, te meta en esa experiencia y te haga partícipe de ella, ¿no? Entonces, cuando yo he estado allí, por ejemplo, utilizando el hotel, sí que he visto que la mayoría de la gente lo usa de forma muy natural y como que ensalza, ¿no?, a cada persona, y que convierte en personajes de una película a cada visitante, ¿no?, sacando a lo mejor lo más histriónico del carácter de cada uno, ¿no?, lo cual es muy bonito. Yo creo que de alguna forma te desnuda y te arroja a un entorno complejo, pero a la vez cálido, que invita a ser usado, que no es nada restrictivo y que de forma muy natural lo vas invadiendo y lo vas ocupando y utilizando a tu gusto.